¿Qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Creo que ya somos bastantes, ¿no? 59, acá con el compañero que se une, 58. Eh, ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien, no? Todo bien. Hola Cristian, te escuchamos. Qué bueno. Bien, no sé si se acuerdan seguramente que vivimos las clases de corridas bancarias y desagradable aritmética monetaria. Para hoy tenemos una clase bastante más entretenida, creo yo. Desde ya que pueden grabar la clase, yo no la voy a grabar porque después, si no, la tengo que subir a Drive y me quedo sin espacio y etcétera. Pero si alguno quiere grabar, no me molesta para nada. Es más, mejor así, si la tienen que volver a ver, que esperemos que no, pero si la tienen que volver a ver o hay algún compañero que no se pudo sumar hoy, en este momento, y la puede ver grabada, estaría bueno. Así que si alguien quiere grabar, bienvenido. El tema que tenemos para hoy es bastante interesante, como les decía. Por lo menos a mí esta es la clase que más me gusta dar, de todas las que tengo que dar. En el cronograma van a ver que yo tendría que dar la clase de mañana, pero bueno, tengo otro compromiso, así que la va a dar Marcos. Creo que mañana también hay paro, me parece, así que seguramente ese paro sea virtual, igual que esta. Y es un poco la continuación de esta clase. Esperen que les comparto pantalla. Bien, ¿y de qué se trata un poco esta clase? Ven que voy a apagar la cámara, así no, porque tengo internet, está un poco... Ahí va. ¿Y de qué se trata esta clase? Bueno, esta clase se trata de la crisis financiera global 2008-2009. Para esta clase ustedes tienen 3 papers, uno del área, otro de Gertler y otro de Brunenmeyer. Y hay uno más, que es el de Kuttner. Uno de esos lo sacamos. En este momento estoy pensando cuál, pero uno de estos lo sacamos. Pero bueno, eso es más o menos la bibliografía que tienen para esta clase. La idea es que primero, no sé, ¿alguno pudo leer algo de esto, de estos temas? Es un momento complicado del cuatri, ¿no? Es un momento de segundos parciales. Sí. Es un momento difícil del cuatri. Así que no pasa nada. Les va a venir bien esta clase como para tener una primera introducción y después cuando vayan a leer los textos seguramente los lean más rápido y sea más sencillo. Como les decía, esta clase es especial de esta crisis global y cuando uno estudia en general las crisis a lo largo de la historia, tienen que ver con eso que dice ahí Reinhardt y Rogoff, con booms de crédito y burbujas de precio de activos, ¿no? Que se preceden a crisis financieras. Hay una cuestión que estos autores lo resaltan y que en general se habla, que es el peligro hay un sesgo que consiste en pensar que esta vez es diferente. This time is different, dicen en inglés los analistas. Y a mí hace muy poco me tocó estar en una reunión con analistas de la Bolsa de Londres. Y me causó gracia porque son exactamente la misma frase, ¿no? De this time is different. Cuando hablaban del precio de los activos últimamente. Es una frase, es una tendencia que uno tiende a pensar, a encontrar una excusa de decir, no, pasa que esta vez el S&P rompe máximos históricos, pero rompe máximos históricos por esta cuestión o porque la tecnología, sí, en una época era el metaverso. Hoy están hablando mucho de inteligencia artificial y han habido así diferentes respuestas, digamos que si uno busca la respuesta a por qué, digamos, hay un boom de crédito o un boom de precio de activos, siempre una excusa vamos a lograr
encontrar. Bueno, y este boom, claramente, después cuando la burbuja esta estalla, desde la época de la crisis de los tulipanes, que fue como la primera gran crisis financiera, después claramente está toda la parte negativa del ciclo, con contracciones en los precios de esos bienes que han subido, de esas empresas que han subido, caída del producto, suba el desempleo y aumento de endeudamiento. O sea, eso termina generando esta cuestión de la volatilidad, ¿no? Cuando uno estudia el This Time is Different de esa época, el caballito de batalla que se usaba en esa época tenía que ver con la diversificación, ¿no? La diversificación como decir, no, esperen, esta vez es diferente porque antes el riesgo no estaba diversificado. Y en realidad esa diversificación, como vamos a ver más adelante, lo único que hizo fue trasladar riesgos de unos mercados hacia otros mercados. Y fue una crisis particular también porque es una crisis que no tiene una causa así, digamos, única. O sea, uno podría identificar ciertas crisis en las que decimos, ok, lo que pasó acá es que hubo una guerra mundial. Entonces, claro, si hay una guerra mundial, obvio que las bolsas y los mercados van a tener complicaciones. Uno podría decir, bueno, subió mucho una materia prima clave, no sé, subió mucho el petróleo, supónganse. Entonces, bueno, podría decir, bueno, viene por acá. Pero esta vez, la crisis esta, en realidad, en el fondo, digamos, como gran título, es una crisis de incentivos. Después vamos a ver exactamente bien por qué, pero quédense con esa idea de una crisis de problemas de incentivos. Bastante grande la crisis porque es la caída del PBI global más grande desde la crisis de 1930, o sea, desde 1930 que no se vio una crisis tan severa. Y ahí la Fed y otros bancos centrales, digamos, empezaron a notar, ¿no? que había un amplio crecimiento en el precio de los activos, o sea, los precios de los activos crecían. Pero en ese momento dijeron no, porque que el precio de los activos suba, no pasa nada, porque no es parte de mi mandato dual. ¿Se acuerdan de ese mandato dual de baja inflación y bajo desempleo? Bueno, decían, ¿qué tiene que ver el precio de las casas o de las acciones o de lo que sea? No tiene nada que ver con nosotros. Nosotros hacemos política monetaria, desempleo, inflación. Y esa inflación que no lograron ver, en parte tiene que ver con China que empieza a ofrecer productos baratos, y eso, hay algunos autores que dicen que eso hace que la inflación tarde en mostrarse, digamos. A la vez hay una gran disponibilidad de fondos globales, donde fondos asiáticos van a buscar otros mercados, como habrán visto la película de Big Short y otras películas que hay de este tema. Claramente hay una suba del precio de los bienes inmuebles, o sea, de las casas y de las propiedades en general. Y, como les dije, a todo esto se suma un problema de incentivos, ¿no? Donde ahí hay un rol bastante marcado de... ¿Alguno trabaja en una calificadora de riesgo? Siempre hay uno que trabaja en una calificadora de riesgo y me dice, no, yo... Después me los cruzo calificando la ciudad y me dicen, che, vos me dijiste que... ¿Alguno labura en una calificadora de riesgo? No. Bueno, asumo que no. Hay una cuestión con las calificadoras de riesgo que, dado cómo era el sistema de contratación de las calificaciones, se tendían, digamos, a sobrecalificar. Y eso en la película de Big Short también se ve bastante bien, en una escena donde
no les quiero spoilear mucho, pero en una escena donde van a una calificadora de riesgo, que dice, si yo no le pongo la calificación buena, no me contrata. Y va a la competencia y la competencia sí le pone una buena calificación. Eso claramente no es lo que hoy en día hacen las calificadoras. De hecho, son bastante complejas. O sea, tienen manuales de ratios y un montón de cuestiones que dicen, no, yo no le puedo subir la calificación de riesgo a cualquiera. Tienen ciertas limitaciones. Bajan fácilmente la calificación de, digamos, el scoring, pero después es difícil subir, digamos, han logrado mayor control sobre sus ratings crediticios, en gran parte después de la crisis por estas cuestiones. Sumado a esta cuestión que decía recién de las calificadoras y de la industria de hipotecas, hay un problema regulatorio bastante fuerte, con falta de controles, si quieren, sobre el sistema financiero, sobre lo que se estaban haciendo, y una cuestión, como les dije, de riesgos de personas que toman ese riesgo y que automáticamente lo distribuyen. ¿Sí? ¿Cómo lo distribuyen? Bueno, se crean un activo que se llama Mortgage Backed Security o MBS. Esos MBS básicamente agrupan varias hipotecas en un activo. Fíjense que una hipoteca, ¿qué es en realidad? Es una promesa futura de pagos, o sea, es como un cash flow futuro, ¿no? Es un flujo de fondos que el que es el dueño de ese activo podría recibir. Entonces se crean esos MBS, esos paquetitos de hipotecas. Y la parte de los incentivos, lo que decía, uno gana plata a medida en la que logran armar esos paquetitos y venderlos. Lo cual no implica, per se, que para esa institución financiera eso sea un problema. ¿Por qué? Porque ese riesgo, al vender el MBS, lo distribuyen, o sea, se lo dan a otro a ese riesgo. ¿Sí? Algo similar a lo que hacían muchas empresas en Argentina que se dedicaban a la venta de electrodomésticos. No quiero nombrar empresas, pero ya conocen las grandes electrodomésticos. Argentina en una época, ¿qué pasa? Esas empresas se dedican a vender productos electrodomésticos, no sé, televisores, computadoras, aires acondicionados, heladeras, etcétera. No se dedican a manejar una cartera digamos, de flujo de fondos. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Agarraban, vendían cosas en cuotas, vendían televisores, todos los electrodomésticos en cuotas, pero esa plata ellos después la necesitaban para volver a comprar el televisor y volver a ponerlo en el local para que se vuelva a vender y así, porque ellos ganan en la comercialización de esos electrodomésticos. Entonces, todas esas cuotas, todos esos planes que habían hecho, los ponían en un paquetito, armaban un fideicomiso financiero y se lo vendían a otra institución que sí se dedica a eso, cuyo core business, cuyo negocio, sí es ese de tener, digamos, un flujo de fondos, de contado, etc. Bueno, acá es similar, digamos. El modelo bancario tradicional se quedaba el crédito que daba, entonces tenía claramente que ver bien qué crédito daban, digamos. Si yo me voy a quedar con esa hipoteca, necesito asegurarme que la persona a la cual le estoy dando la hipoteca es solvente, el activo que está por detrás tiene su importancia, digamos, tiene su validez, etc. Y esto en un momento empezó a generar que gran parte del sistema bancario esté sobreapalancado, digamos. O sea, que en relación a su patrimonio neto hayan prestado demasiado. Acá los autores marcan algo bastante interesante que tiene que ver con una interdependencia de hoja de balance de los agentes. Estos MBS, estos paquetitos llenos de
hipotecas estaban distribuidos por todo el mundo, y eso tiene que ver con que muchos fondos, digamos, muchos otros bancos empezaron a comprarlos. Acá nosotros podemos ver cómo los bancos empiezan a apalancar con estos préstamos, con estos préstamos hipotecarios. ¿Por qué? Porque del otro lado, para la persona que saca un crédito hipotecario, tiene la casa todavía, ¿no? Entonces, en la medida en que tiene la casa, es como un crédito securitizado. Hay un security, hay algo atrás del crédito, no es un crédito para un cumpleaños de 15, digamos. Entonces, eso empezó a hacer que muchas familias se sobreapalanquen, que empiecen a tener 3, 4 y 5 hipotecas. ¿Por qué? Porque justamente como tenían las casas detrás, digamos, cuando iban al banco decían, bueno, este tipo tiene una hipoteca, pero también tiene una casa. Entonces, ¿por qué no le damos otra? Eso, bueno, después va a generar, obviamente, problemas porque hace que se sobreapalanquen. Vamos a ir un poco a pensar la génesis de esta crisis. Antes les cuento que todavía los MBS todavía existen, de hecho muchos bancos de Europa como el Deutsche Bank o el UBS, que todavía tienen MBS en sus activos, digamos, ¿no? Porque no se han logrado desprender de eso. De hecho, en Bloomberg, ¿vieron Bloomberg, no? En algún momento, ¿saben qué es? Es como una empresa que provee datos financieros, básicamente. Esto en Bloomberg, fíjense que, por ejemplo, BlackRock, una empresa gestora de fondos mundial muy grande, tiene inclusive algunos ETFs de MBS. ¿Ven? Todavía hay algunas cosas dando vueltas sobre los MBS, que se tratan justamente, como dice acá en la pantalla de Bloomberg, se tratan como un bono, ¿sí? Que tiene cierto grado de colateral, que paga, ven un cupón, fíjense esto, el 24 de mayo pagó el 7.57, que tiene un saldo, o sea, todavía tienen un tamaño, etcétera, y que van pagando. Inclusive se comercializan estos MBS, todavía se comercializan, no digamos, no en un mercado, sino OTC, o sea, bilateralmente entre partes, fuera del mercado. Pero fíjense que tiene el 144A, que es lo que le permite cotizar en Estados Unidos. Si uno entra, puede empezar a ver algunas cosas más. De hecho, estos arman unos reportes donde si uno va al detalle, puede ver exactamente qué propiedades están adentro, cómo es bien el grupo, y etcétera. Y hay distintos grupos que se van poniendo en diferentes categorías y en base a eso rinden. A ver si tiene cotización esto. No creo. No debe tener cotización esto. No, ¿ven? No tiene cotización porque, como les dije, se compra y se vende OTC. Bien. Sigamos un poco más. Vamos a ver un poco cómo se genera, digamos, estas vulnerabilidades. Esta presentación, recuerden que se las pasé hoy, así que si alguno la quiere bajar, la tienen ahí, es la misma. Bueno, entonces volviendo a las vulnerabilidades se generan, por un lado, Alan Greenspan como presidente de la Fed, que lo va a suceder el señor Bernanke, uno que en esta cátedra nos gusta mucho. Justamente Bernanke, muchos dicen que fue espectacular que lo hayan elegido, etcétera, porque tenía su tesis de doctorado en la crisis del 30, entonces como que conocía bien estas crisis. Entonces les decía, distintos vulnerabilidades. La primera, la baja de tasas de la Fed al 1%, después la crisis de la .com y del atentado del 11 de septiembre, digo.
una baja de tasas que genera flujos de emergentes, especialmente de Asia, hacia países desarrollados. Vieron que hay, digamos, flujos que van o de países desarrollados a emerging markets o de emerging markets a países desarrollados. Bueno, era este segundo caso. Suba fuerte el precio de las viviendas. Después todo esto lo vamos a ir viendo en gráficos. Inversión residencial de volumen. Ahí se dio una cuestión que es que como los precios de las casas no paraban de subir, muchas veces decían, bueno, prestémosle igual, porque total el activo que tiene atrás cada vez vale más. Entonces ahí los estándares de crédito, cuestiones que tienen que ver como el porcentaje de la cuota en relación a tus ingresos, vieron esas cuestiones crediticias, digamos, se empezaron a relajar más. Empezó a haber deudores claramente de peor calidad, lo que les decía, un optimismo respecto al precio de las casas, de las viviendas, y después empieza a haber este tipo de hipotecas menos reguladas, estos MBS. ABS es Asset Backed Securities, o sea, activos securitizados activos securitizados. ¿Qué pasa? Estos paquetitos, digamos, empezaron a tener un montón de deudores buenos, pero empezaron a tener algunos deudores no tan buenos, digamos. Esa securitización de los créditos, digamos, esa separación entre el que toma la plata, digamos, el que otorga el crédito y el que pone la plata, genera un problema de incentivos, porque fíjense que ganan un montón de comisiones cuando hacen las hipotecas, pero si defaultean la plata es de otro. Entonces se empiezan a sobreapalancar, se empiezan a llenar de estos papeles, se empiezan a llenar de estos MBS. Estos grupos, como les dije, se separaban en lo que se llaman tranches, que son básicamente como categorías. Como dice ahí, al principio se quedaban con los juniors, digamos, con lo peorcito, pero después no, ya ni siquiera eso. Ahí las calificadoras de riesgo y en general la noción del riesgo sobre estos era que decían, hay un boom de precios, ¿no?, de casas. El boom está en todas las ciudades, ¿no? Todo en Boston, en Dallas, en todas las ciudades de Estados Unidos, en LA y en todos lados. La diversificación geográfica hacía que, por ejemplo, si yo justo le había dado una hipoteca a un tipo en Boston y por algún motivo digamos, esta burbuja de casa se pinchaba en Boston, bueno, si no pasa nada, porque ese tipo, claro, le va a caer la hipoteca, qué sé yo, no va a poder pagar, va a tener problemas, pero en LA o en Dallas o en Houston, donde sea, todavía va a seguir bien el mercado inmobiliario, entonces todavía me van a poder seguir pagando, etc. Entonces, esa noción de diversificación entre activos que se pensaban que eran diferentes generó esto, ¿no? Que no se viera, digamos, que todos podían caer. Y de vuelta el tema de las calificadoras, con ratings muy laxos para estos asset-backed securities, porque ¿qué es lo que ellos decían, la calificadora, no? O sea, tenés las dos versiones, las que les conté, que es la versión esa de que si no me contratan van a la competencia, hay 3, 4 grandes calificadoras, y después tenés la otra versión que dice, no, pasa que nosotros veíamos un activo que tiene adentro un montón de activos, diversificados geográficamente y además securitizados atrás, o sea, digamos, backed, o sea, respaldados por activos que no dejan de subir de precio, que son las casas. O sea, acá no hay riesgo, muchachos. O sea, esto es, o me paga el deudor, o le liquido la propiedad que cada vez vale más. Y encima estamos diversificando geográficamente. O sea, claramente ellos decían que no
no había el riesgo que después se percibió. Vamos a empezar a ver uno por uno todos estos puntos que están acá, del 1 ¿cómo es? Del 1 al C. Vamos a verlos uno por uno. Primero, la baja de tasas. Ven esto que les decía acá. Caen después de la crisis de las .com y del atentado, caen mucho las tasas. Fíjense que nos acercamos a una zona bastante baja. Y después empieza a subir la tasa. Muchas de estas hipotecas tenían el problema de que tenían, al principio eran tasa fija y después se vuelven tasa flotante. ¿Qué es esto de la tasa flotante? Por ejemplo, cuando uno toma, por ejemplo, Badlar más tanto por ciento, ¿no? O sea, toma un spread, un porcentaje por encima de una tasa que va cambiando. Entonces uno podría tomar un crédito a, no sé, tasa de referencia a la Fed más 3%. Entonces, si la Fed tiene la tasa acá en 1, supónganse, bueno, yo pago el 4, 1 más 3, 4. Pero si la Fed tiene la tasa en 5, yo pago el 8, porque 5 más 3, 8. ¿Lo ven? Entonces eso generó que al principio gente cuyos ingresos más que cubrían la cuota, digamos que la relación cuota-ingreso estaba muy bien, de repente se complique. Bien. Entonces, guarda con esta parte que es un poco confusa, porque, o sea, lo que, digamos, la época de tasas bajas, un boom del crédito, que después cuando suben las tasas es insostenible. Entonces muchos pensarán, pues, es medio confuso porque uno piensa, baja la tasa pero tienen problemas para pagar porque la tasa es alta, pero es porque hay una cuestión temporal. Primero bajan mucho las tasas, acá hay un boom de crédito y después cuando suben las tasas, mucha gente no lo puede pagar. Esto tiene que ver con la baja de tasas nominales y reales. Y esto es lo que les comentaba, lo de los flujos de emergentes hacia desarrollados. ¿Sí? Después de la crisis del 97 del sudeste asiático, estos países, Corea, Tailandia, Indonesia y un par más, empiezan a acumular activos para no depender de los préstamos del FMI. Entonces, ¿qué es lo que hacen? En las épocas de bonanza, si quieren, económica, compran activos para que después tener, digamos, para tener fortaleza, digamos. Bueno, y después hay una limitación de China de no poder comprar empresas estadounidenses, entonces empiezan a comprar instrumentos de deuda, ¿sí? Como, por ejemplo, estos MBS de los que hablamos. Acá está toda la cuestión de lo que hablamos de la suba fuerte del precio de las viviendas. En esto está como en una escala 100, es un índice de las 10 principales ciudades de Estados Unidos. Van a ver cómo las casas empiezan a subir. Entonces, en esta zona de acá, 2001, 2002, 2003, fíjense que las tasas bajas, 2003, 2002, 2003, 2004, tasas bajas, boom hipotecario, y ahí hay como una especie de círculo virtuoso, ¿no? Donde hay créditos hipotecarios, entonces hay demanda por las casas, entonces el precio de las casas sube, entonces los que tienen casas, digamos, o la noción de tener detrás de un préstamo una casa se vuelve menos riesgosa, entonces hay más créditos, entonces el precio sube y así. Que es un poco lo que pasó en una época acá con los créditos hipotecarios UBA, no sé si se acuerdan que había ahí una idea de bueno, o sea, vos querés hacer políticas públicas de que más gente acceda a tener su hogar, digamos, y el problema que tenés ahí es que en la medida en que más gente accede a tener su hogar, el precio de los hogares sube, el precio de los departamentos sube, entonces cada vez se vuelven más inaccesibles y cada vez te cuesta más que más gente acceda a su casa, ¿no? Bueno, similar a esto, un boom de crédito que hace subir el precio de las viviendas hasta 2006-2007. Ahí empieza a caer
caer, a caer, a caer, y ahí termina, digamos, ese ciclo que hablábamos al principio del boom de crédito. Bien, esta es la deuda en relación al ingreso. Está acá en el eje derecho. Fíjense cómo la deuda empieza a crecer en relación al ingreso. ¿Lo ven? Esto tiene que ver con la suba de tasas. Y esta es la deuda en relación a los activos, que está acá en el eje izquierdo. Fíjense cómo a medida, claramente, que el precio de las casas cae, la deuda en relación a tus activos sube. Te ves más en comparación a lo que tenés. Esta parte que está acá, pintada en color así más oscurito, es la época de la crisis, digamos. Esta línea gris que está acá es el 15 de septiembre del 2008, que quiebra Lehman Brothers, que es como el punto, digamos, culmine de la crisis, si ustedes quieren. Si yo le tengo que poner una fecha a esta crisis, le pondría ese día, 15 de septiembre. Claramente la crisis es una crisis que arranca y empieza como a tener ciertos problemas, y después, o sea, es difícil establecer un día exacto, por eso es que este día se usa de referencia, pero la crisis es todo 2008 y todo 2009. Esto es lo que hablábamos antes, de que crece la securitización de créditos y el apalancamiento de los bancos. Ven, acá está el debt to book equity. Ven como, digamos, está alta la deuda en relación a esto, y después cae de golpe, ¿no? Lo mismo que la deuda. Bueno, en ese periodo va a empezar a crecer mucho el crédito de corto plazo, pero después vamos a estudiar que ese crédito de corto plazo desaparece, el mercado se seca. Siempre que hay una crisis, suben los spreads. De hecho, hay gente que dentro de sus monitores empieza a mirar los spreads de una cosa contra otra. O sea, los spreads, para los que no están familiarizados con los términos, tiene que ver con un diferencial de rendimientos. O sea, con cuánto rinde, por ejemplo, cuánto rinde un bono corporativo por encima de lo que rinde el bono libre de riesgo de Estados Unidos. Ese spread, esa diferencia, ese diferencial de rendimientos, se expande siempre en momentos de crisis. Bien, ¿alguna pregunta, algo? Me frenan, que para eso estamos acá, un miércoles a las 7:38. Así que frenan cualquier cosa. ¿Algo que les haya quedado ahí medio? Igual tiene mi mail. Sí. No, todavía no. Te voy a dejar mi mail igual. Creo que lo tienen, pero las dos se los dejo. Yo tengo una duda, Cristian. Sí. Que hablaste de los MBS. O sea, lo que yo no entiendo es el banco te vende el MBS y vos dentro de ese MBS tenés muchas hipotecas. ¿Y eso es lo que llevó a la crisis? ¿O cómo? Hay un traslado de riesgo. O sea, es así. El banco agarra y da hipotecas. Suponete que da, no sé, 1000 hipotecas. A distintas personas con diferentes perfiles de riesgo. Le da a un gerente general, le da a un junior, le da a un tipo que no tiene laburo, le da a un tipo que vive en Nueva York, no sé, en Los Ángeles. Le da a diferentes personas, ¿no? Todo eso, cada hipoteca es un flujo futuro de fondos. Te dice, por ejemplo, todos los meses este tipo va a pagar esto. Todos los meses este otro tipo va a pagar esto. O esta chica va a pagar esto, ¿no? Eso, los bancos lo ponen todo dentro de una bolsa que se llama MBS, digamos, dentro de estos paquetitos. Y eso que ponen adentro de los paquetitos es lo que después le van a vender un fondo, por ejemplo, asiático.
Entonces agarran todo eso, lo ponen en una bolsa y dicen, bueno, mira, yo tengo esta cartera de bonos diversificada geográficamente, diversificada por estratos sociales, por todo, por industria, por perfiles de riesgo, etc. Y esta carpetita vale tanto. ¿Sí? Es como un flujo futuro de fondos y lo descuentan a un valor presente, una tasa, y dicen, bueno, esta cartera de créditos vale esta plata. Y eso es lo que le venden, y eso es lo que le venden a otros, inclusive a otros bancos, a otras empresas, a otros fondos de pensiones, fondos de retiro, hay un montón de gente que compra eso. Compra eso porque dice, mira que bueno, esto está diversificado, tiene AA de la calificadora de riesgo más antigua de la historia, bueno, más o menos me rinde un 8, un 9, va bien, digamos. Pensemos que en esta época que está acá, era, agarraba el paquetito este, que rendía por acá, 6, 7, 8, 10, o agarraba un bono del Tesoro americano que rendía el 1, ¿no? Yo le llamo el efecto, que esto inclusive yo lo veo, digamos, muchísimo, que es el efecto ganarse el bono de fin de año, ¿vieron? Todo el mundo quiere ganarse el bono de fin de año. En la industria financiera, el bono de fin de año obviamente está asociado generalmente, hay algunos bonos que son fijos y otros que están asociados a de performance. Entonces, claramente esta era una forma de ganar plata fácil, bastante segura en teoría, y entonces todos lo hacían, ¿entienden? Porque si vos, supongamos si ustedes trabajan en, no sé, voy a nombrar Lehman Brothers, que es el banco que quebró. Ustedes trabajan ahí y se juntan a tomar algo con su amigo que labura en el Citi. Y su amigo en el Citi le dice que este año tiene un bono de $80.000 por haber comprado de esto y haberle generado una renta. ¿Y ustedes qué van a hacer en su banco? Van a querer el bono de $80.000 también, obviamente. Entonces esa cuestión, ese apetito del mercado, desde el más junior, digamos, hasta el PM, hasta el portfolio manager, generó que haya todo un hambre por este tipo de activos y generó, digamos, un problema de incentivos, porque en la medida en que los que dan los créditos hipotecarios ganan plata, porque comisionan ahí. El que lo arma un paquetito y lo vende gana plata, porque comisiona ahí también. El que tiene un rendimiento en un fondo, o sea, el que lo pone en su fondo de inversiones, gana plata, porque como eso tiene un rendimiento alto, tienen un bono por performance, entonces también ganan mucha plata. Las calificadoras de riesgo cobran por cada paquetito de estos que califican, entonces cuanto más paquetitos califican, mejor, más guita hacen. Entonces sería como toda una vorágine de todo Wall Street, todo el mundo financiero global, de ir hacia esto, de alocar capital acá. Eso, cuando va para arriba, están todos riéndose en las Bahamas, pero en un momento eso desaparece. Y cuando eso desaparece, cuando eso empieza a mostrar sus fragilidades, eso genera que, que todo caiga y que quiebren bancos, quiebren instituciones financieras grandes, etc. Una cuestión, si se corta la llamada, yo les armo otra, porque la idea es tener clases hasta las 9 o un ratito antes, pero yo les armo otra. Sigamos un poquito más. No sé si contesté ahí tu pregunta, más o menos. Se va entendiendo un poco, digamos, de cuál es el... Sí. Gracias. Para mí es Tengo imposible. una pregunta. Sí. Dos preguntas. Una rápida, ¿cómo se llaman esos paquetes? Y segundo, ¿eran esos paquetes que estaban sobrecalificados? Claro, esos paquetes se llaman MBS, así. Espera, a ver si tengo uno acá. Así, MBS. No sé si se ve bien esto. A ver, Sí, espera. sí, yo al menos lo veo bien. Que estoy como... Este es Bloomberg Anywhere, pero es como desde el navegador, no desde la app. ¿Ven esto, ves? Por ejemplo, este es un ETF, o sea, es como un índice que replica una canasta de MBS.
índice compuesto de valores con garantía hipotecaria. Bueno, esto de tipo pass-through y eso no es muy importante, pero y busca seguir justamente este índice que está acá, el Lumps-True es el más famoso de estos. Lumps-True Index, creo que es de Bloomberg igual que es otro, es otro índice Perdón, que justamente traquea. Sí, el MBS entonces tiene solo créditos hipotecarios. sí, en principio sí, hipotecas. Hipotecas, perdón. Sí, mortgage en inglés es hipotecas, sí, son hipotecas. Que están dentro de una gran familia de grupos que se llaman ABS, que son activos securitizados, digamos, activos que tienen algo detrás. Particularmente los MBS tienen hipotecas, pero uno podría tener activos que atrás tienen, no sé, participaciones en empresas, cuadros, digamos, obras de arte, cualquier cosa, digamos, cualquier activo. Claro, y esos eran los paquetes, digamos, que en un momento de las filminas, si mal lo leí, eran comprados por los países asiáticos para tener activos genuinos y no depender de, por ejemplo, entidades como el FMI, algo así era. Bueno, eso sí, está ahí un poco. Está ahí un poco explicado en el gran fondeo que hubo. O sea, además de toda la plata de Estados Unidos y toda la plata de Europa, es como que hay más leña al fuego porque hay un flujo de plata de países emergentes que tienen plata, que son los asiáticos, hacia Estados Unidos y Europa. O sea, se marca Asia porque son los que tenían la plata, ¿no? O sea, nosotros también somos países emergentes, pero no teníamos capital como para ponerlo ahí. Ok, ¿Sí? perfecto. Bien. Sigamos un poquito más, a ver cuánto le queda esto. Bueno, no sé. Bueno, después si se corta, como les digo, les mando otro. ¿Cuándo estalla la crisis? Bien. Cuando empieza a subir la tasa la Fed, lo que yo les decía, esto de que la tasa estaba en un 1% en 2004 y pasa un 5,25 en junio del 2006. Vieron, es un aumento de 425 puntos básicos. Y eso afecta especialmente a los créditos a tasa variable. Pues si uno hubiese sacado un crédito a tasa fija, ¿cuál es el problema que suba la tasa la Fed? Nada, no pasa nada. Si yo, por ejemplo, hubiese sacado un crédito a tasa fija al 2% en el 2004, listo, que la Fed la mande a 20 si quiere, no me importa. Pero si yo saqué un crédito del estilo como los que eran la mayoría de las hipotecas, que eran lo que la tasa de la Fed más un spread, o sea, más un porcentaje arriba, entonces, si la base me sube a 5,25, el total cost, digamos, el costo total que yo tengo que pagar, se incrementa. Este boom que habíamos visto de precios en el 2007, ¿se acuerdan que termina? Y empiezan a caer los precios de las casas. Esto empieza a deteriorar las hojas de balance, porque acuérdense esto, ¿no? Esto que está acá, la deuda en relación al ingreso empieza a subir mucho, ¿ven? En esa época. Y eso empieza a deteriorar el consumo también. Los primeros señales, si quieren, de que esto había problemas acá es cuando algunos de estos paquetitos se empiezan a fallar, ¿no? Porque algunas de estas personas que están adentro de esos paquetitos, de esas hipotecas, empiezan a no poder pagar. Sobre todo la gente en condiciones más vulnerables. ¿Se acuerdan que estos paquetitos, como les dije, tenían adentro directores de multinacionales, pero también tenían adentro gente que tal vez no, por su condición económico-financiera, digamos, no porque no se lo merezca, obviamente, ¿no? Pero por su condición económica financiera tal vez no tendría que haber tenido una casa de $1,5 millones en Fort Lauderdale. La cuestión del crédito barato le dio acceso a eso. Esa carga financiera para, no sé, alguien con un trabajo no calificado, con la suba de tasas, hace que no pueda pagar. Eso que no puede pagar empieza a aumentar el default de estas hipotecas y automáticamente
cuando se percibe ese riesgo, digamos, cuando muchos perciben ese riesgo, ¡pum!, empiezan a caer estos ABS. Y ahí es donde arranca todo el problema. En julio del 2007, ahí está, quiebra Stream, que, digamos, entra en liquidación. En marzo del 2008 la Fed hace un arreglo ahí con JP, lo rescatan, pero ya estaba metido el tema de la crisis, ya estaba la crisis estallada. ¿Qué pasa? Hay una corrida bancaria, como la que nosotros estudiamos, un bank run, como el que nosotros estudiamos la vez pasada, pero entre bancos. Hay un mercado que se llama el mercado de repos, que es básicamente un mercado con colateral. Yo te dejo estos activos, me prestas plata y mañana me devolves los activos y te devuelvo la plata, básicamente. Se usa para cubrir posiciones de liquidez. ¿Sí? Supónganse que justo un banco tuvo muchas extracciones y necesita plata. Bueno, deja algunos activos en garantía y toma plata. Y el otro día lo devuelve. ¿Qué pasa? Cuando se rompe ese mercado de repos, repos viene de Repartment Agreement, que es como una especie de obligación de recompra, si quieren. Hay una corrida bancaria, se secan esos mercados, que era lo que yo le decía, que sube mucho el spread, porque ahora, cuando estalla la crisis, nadie logra percibir el riesgo del otro banco. Entonces vos tenés, por ejemplo, el Citi, que te dice, che, haz una cosa, ¿por qué no me prestás plata y yo te doy estos papelitos y mañana te lo devuelvo? ¿Y qué sé yo si le doy plata al Citi? ¿Qué sé yo cuánta plata, cuán metido está en estas porquerías de los MBS el Citi? Lo mismo el UBS, el banco, o el Deutsche Bank, o cualquier banco, o BNP Paribas, cualquier banco, que yo digo, le presto, no sé si le presto. Y si le presto le cobro una tasa muy alta. Entonces eso generó esta rotura de ese mercado de esos préstamos colateralizados. Como les dije, la Fed, digamos, hace un acuerdo ahí con JP, pero no logra rescatar a Lehman Brothers. No puede ser lo que se conoce como prestamista de última instancia de Lehman Brothers. ¿Por qué? Porque Lehman Brothers era la empresa que más, era el banco que más estaba metido en todas estas cuestiones, y la plata que había que poner desestabilizaba todo el sistema. Entonces, como les dije, el 15 de septiembre quiebra Lehman Brothers, y eso trae grandes pérdidas porque mucha gente tenía contratos con Lehman Brothers, tenía SWIFT, tenía, no sé, un montón de relaciones financieras. Entonces el mercado se guarda, porque acá hay un riesgo sistémico, se puede caer el mercado bancario. Lo que le dije, se seca la liquidez, se rompe esa intermediación financiera, suben los spreads, esta tasa que yo le cobro a los otros sube muchísimo. Claramente eso genera que se seque el crédito, cae el consumo, la inversión, recesión, desempleo y todas cosas malas, muy malas. Vamos a ver un poquito algunos puntos de estos, ¿cómo es? Del derrumbe de estos activos. El primero, el ABS, que recuerdan que es parecido al MBS, es el Asset-Backed Security. Fíjense cómo cerca de julio del 2007 se destruye el valor. ¿Ven? Esto es el outstanding, es la cantidad de plata que valen todos estos sumados. Como todos caen de precio, se destruye el valor hasta enero del 2008. Acá una comparación según el tranche, o sea, según su riesgo crediticio. Fíjense cómo los primeros que caen son estos, los que tienen más papeles, digamos, más hipotecas no tan seguras, pero después inclusive los AAA terminan cayendo, porque se dan cuenta que adentro de los AAA y los AA inclusive hay algunas hipotecas no tan seguras. Sí, creo que alguien abrió el mic ahí. Sí, ¿podrás repetir la diferencia del ABS con el MBS, por favor? Sí, obvio. No terminé de entenderla. No hay problema. El ABS
son activos que están securitizados, o sea, son, digamos, cosas que cotizan, que atrás tienen algo. Pueden tener un cuadro, por ejemplo. Uno podría hacer un activo que cotice, que sea una parte de la Mona Lisa, si querés. Uno podría hacer un activo que cotice, que tenga atrás oro. Entonces podría decir, bueno, quiero salir a vender esto, que no es el oro que yo tengo acá, que es otra cosa. Es un activo, digamos, financiero, que, que detrás tiene el oro, digamos. Si pasa algo, bueno, tiene como en garantía el oro. El MBS es un tipo particular de estos. ¿Por qué digo un tipo particular? Porque lo que tiene atrás es justamente hipotecas. No sé si ahí quedó un poco más claro. Pero está como adentro de este conjunto. Clarísimo, gracias. Vale. Les decía entonces, el derrumbe, que como les dije, primero se dan obviamente, las que tienen menor calificación de riesgo, y después va a ir hacia los AAA, los AA, que por supuesto tenían mucha más calificación. Te hago una pregunta. Sí, sí, obvio. La M de ¿qué era? Es mortgage, que es hipoteca en inglés. Perfecto. Yo te iba a decir mortgage. No, no. Profe, yo tengo una duda también, Sí. perdón. La MBS, pero también están segurizadas, ¿o no? Porque Claro, está la casa detrás. por casas, pero claro, pero ahí si el precio de la casa cae, Ok, y el ABS está securizado por ¿qué era? Perdón, puede ser por eso no- casas, puede ser por oro, puede ser por otras cosas, por acciones. Yo, por ejemplo, podría sacar, suponete que yo tengo 3 toneladas de oro, necesito plata. Puedo sacar una ABS que digo, bueno, miren, esto es un activo, pero está atrás, está respaldado por este oro. Pero ¿qué pasa? El precio del oro puede valer cero, supónganse. Entonces, ese activo, ¿cuánto pasa a valer? Nada, porque entonces la garantía que estaba detrás no vale nada. Esa es como la idea. Ok, Pero entonces gracias. lo que... El activo que está atrás, Sí. perdón, el activo que está atrás como que garantiza. ¿Me explico? Si acá, por ejemplo, alguno incumplía, bueno, voy contra la casa. Pero si la casa no vale nada, si la casa vale menos de lo que le presté, entonces que tengo un problema. ¿Lo ven? Pero Yo en le ese presté gráfico una estás casa. hablando solo... Sí. ¿Cómo? Sí, 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 decime. Que en ese gráfico estás hablando de los MBS, no de la ABS en Eh, general. No, o sea, es ABS en general, pero principalmente en BS, o sea, es lo mismo. O sea, el Perfecto. derrumbe es en general de todos los ABS, pero en particular lo que nos interesa son los MBS, pues son los que más se destruyeron y los que más había en ese momento. No sé si ahí queda un poco más. Claro, bueno, ahí se va a cortar. Yo ahora les paso el otro link. Pero pregúntenme todo lo que gusten, ¿eh? No, para eso estamos. Después les dejo. Igual les dejé mi mail. Si no me hablan por Bloomberg, por donde quieran.
que, nada, lo mismo que les pasa a ustedes ahora, que muchas de estas cosas digo, ¿y esto qué es? Ahora como trabajo todos los días con esto, no, ya lo tengo más, pero en ese momento como que no, son cosas medias, como uno en Argentina por lo menos no está acostumbrado a esa riqueza de activos que tal vez hay en otros lados que tienen más complejidades, condiciones, cosas. Éramos, no me acuerdo cuántos éramos, 59 por ahí, ¿no? Cristian, Sí. una consultita rápida. Ujú. O sea, usualmente ganaban comisiones los que hacían los ABS, los que generaban los ABS. Todos ganaban comisiones, ¿eh? Los que daban las hipotecas, Claro, sí, sí. porque estaba todo tercerizado, digamos. Claro, pero si ganaban comisiones los que hacían los ABS, Ujú. pero si defaultaban el problema era de otro, ¿sobre quién recaía ese problema de default? Sobre fondos muy grandes, o sea, es así, al principio lo empiezan a distribuir a otros, se lo dan a, no sé, a un fondo de pensión, o sea, hay fondos que manejan 20.000, 50.000 millones de dólares, ¿no? Esos fondos compran activos, tienen carteras, tienen portfolio managers que van comprando activos. Estos bancos hacían de sell side, digamos, hacían de vendedores de estos paquetitos. Después, en un momento, cuando ya como que se les satura el mercado de fondo, empiezan ellos a acumular de estos. Y se los empiezan a vender entre bancos, digamos, también. Ah, listo, De impecable. vuelta, ¿no? Volviendo a pensar un poco, por eso yo les dije que como primer gran título, si ustedes me preguntan a mí, es una crisis que tiene bastantes componentes particulares, como lo de la tasa de interés, etcétera, pero es una crisis que yo la definiría como una crisis de incentivos, donde todo el sistema financiero tenía los incentivos puestos de tal forma que todos ganaban asumiendo muchos riesgos. Y eso generó que, si todos asumimos riesgos terribles, hay un riesgo sistémico, digamos, que cuando se hace realidad sacude a todo el mercado, digamos. No sé si ahí. Bueno, creo que estamos. Les voy a compartir esto. Un segundo que quiero ver algo. Bueno. Bien. Entonces les decía, seguimos con esto. Acá está el derrumbe de los precios. Esto es lo que tiene que ver con la disrupción de la intermediación financiera. Acá hay algo que. Hay una sigla ahí que no sé si alguno la tiene, pero básicamente EBP significa Excess Bond Premium, que es básicamente cuánta sobretasa tendría que pagar, digamos. Como ese spread, ¿se acuerdan eso que nosotros hablábamos de los spreads? ¿Cuánta sobretasa habría que pagar? Están tocando bocina, no sé si pasó algo. Se aprobó la ley base. Bien, o tal vez no, tal vez están manifestándose justamente en contra, pero bueno. Les decía, este EBP es ese Excess Bond Premium, o sea, una sobretasa que hay que pagar. Esto es algo más general de la economía, lo que nos muestra que cuando hay crisis de vuelta, la liquidez, hay poca plata dando vueltas, y para yo prestarle plata a otro se lo presto algo a un precio más caro, digamos, muy caro. Eso es esto que está acá. Eso generalmente en el mercado se conoce como spread y se mide en puntos básicos. Por ejemplo, un spread que yo miro todos los días de mi vida, por ejemplo, el de nuestro bono de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ven contra el bono del Tesoro de Estados Unidos del 2026. Fíjense, el spread de 380 puntos básicos. ¿Ven? Todos los activos, todas las cosas tienen esto. Tienen este cosito que está acá. Es cuánto por encima de la tasa libre de riesgo, en este caso a 2 años, porque es un comparable, estamos
estamos pagando. Fíjense que con respecto al bono a 10 años pagamos 424 de spread. Bien. Ese spread, cuando uno lo mira en general en la economía, se conoce como EBP. ¿Sí? Se los digo principalmente porque lo van a leer y van a decir qué es esto. Después, esto tiene que ver con los spreads financieros. Acá hay otros tipos de spread, que es el spread sobre asset back, commercial paper, pero no. Lo importante es esto, ¿no? La idea general de que aumenta el costo de endeudamiento. Eso, cuando vamos a los sectores reales, que le llaman el paper, notamos que automáticamente lo que empieza a caer es la inversión en casas, ¿no? O sea, la venta de casas, que eso de vuelta tiene un correlato con la caída del precio. La caída de bienes durables, la producción de bienes durables, el consumo de bienes durables, el GDP que cae y los bienes no durables se mantienen bastante y eso tiene que ver con que son bienes que, digamos, sí o sí la gente los necesita para vivir, entonces nada, su consumo no cae, pero principalmente de vuelta la inversión y la producción de bienes durables es la que más se deteriora en esta crisis. Acá está lo del excess bond premium y tiene que ver también con ratios. Esto lo que nos muestra es cómo el ratio de deuda contra equity se dispara en la época de la crisis. Justamente todo se vuelve más riesgoso porque los activos de todos valen menos. Entonces, todas las instituciones, cuando sus activos caen, pasan a estar como más apalancadas. ¿Sí? Porque la deuda sigue siendo la misma. Esto de vuelta, lo paso rápido porque no es importante, pero no es trascendental, digamos. Solamente para entender la dinámica de la crisis. Bien, ¿cuáles fueron entonces las respuestas a esta crisis? Que un poco lo van a seguir con Marcos mañana, este tema. Hay una parte que la política monetaria tradicional que ¿qué hicieron? Dijeron, boom, bajemos las tasas. Si el problema son las tasas, acá están las tasas. Bajamos las tasas de golpe, eso es lo que les decía ahí, que se habla de que Bernanke tenía mucho conocimiento sobre estas crisis. Y política monetaria no tradicional, que básicamente son 3. Quantitative easing, que tiene que ver con expandir la base monetaria saliendo a comprar activos riesgosos. Ahora lo vamos a ver, pero básicamente, si el problema es el derrumbe del precio de estos MBS, ¿por qué la Fed no los puede comprar para mantener el precio? Bueno, es lo que trató de hacer. Forward guidance, donde vos decís explícitamente qué es lo que vas a hacer con las tasas de interés de la política monetaria. Ahí los países decían, bueno, vamos a tener tasas bajas y por un tiempo prolongado, y en el largo plazo también van a ser bajas. Y tasas de interés negativas, eso lo hizo el Banco de Japón y el Banco Central Europeo. La Fed no lo pudo hacer. Ahí hay una cuestión de legales, digamos, de leyes, de constituciones, de enmiendas, que tiene que ver con que una tasa negativa es confiscatoria, y eso no está prohibido. Entonces había que cambiar la constitución, era muy complejo. Pero sí la llevaron a más cerca de cero. Como vemos acá, cuando estalla la crisis, ¡pum!, bajan la tasa bastante de golpe. Fíjense que es parecida a la tasa que había habido después de la crisis de las .com y del atentado de las Torres Gemelas. Parecida a esta baja de tasas. Algunos dicen que esta subida de tasas fue demasiado rápido también. Pero bueno, bajan la tasa y la van a mantener en cero. Fíjense que la mantienen hasta el 2015, cuando hay un temita ahí con la inflación y la suben un poquitito. Pero fíjense esto, ¿no? El derrumbe de las tasas de interés de la Fed. Tasas reales, por un momento negativas incluso. ¿Lo ven? Con una inflación alta. O sea, si yo la tasa la llevo a cero y la inflación es del 3%, entonces me queda una tasa real negativa, que se va a mantener hasta esta época, más o menos hasta el 2014, 2015. Pero no solo Estados Unidos.
todos los países, después de la crisis del 2007, que es acá, ¡pum!, bajan toda la tasa. ¿Ven lo que les decía de Alemania, Japón, Estados Unidos, Reino Unido? Todos van a bajar la tasa. De hecho, hay un gráfico que está muy bueno, creo que está en la diapo que sigue, que es la proporción de países que tienen tasas menores a 0, como acá empieza a subir, pero principalmente miremos acá, entre 0 y 1. Casi nadie tenía la tasa entre 0 y 1 en el 2008, y fíjense cómo de repente casi el 40% de los países tienen la tasa entre 0 y 1, ¿lo ven? Esto lo que nos muestra es una cuestión internacional, mundial. Como la crisis se expande a todo el mundo, la respuesta también es global. Y en ese sentido, los autores y en general, digamos, en general se destaca, digamos, la coordinación a la hora de ir todos para el mismo lado. Todos dijeron, bueno, estamos en un problemón, ¿qué hacemos? Vayamos para allá. Y todos los países van para allá. ¿Sí? De vuelta, esto lo paso un poco rápido porque lo van a ver mañana. Pero lo importante de vuelta es que se lleve, más allá de qué porcentaje de las regiones, lo importante es que se lleven la idea general de coordinación, digamos, de la política monetaria a nivel mundial de bajar las tasas. Quantitative easing, la estrellita, digamos, que el jugador que arranca en esta época. Política monetaria no convencional, bastante polémica en ese momento, no testeado, no estaba chequeado, como dirían. Y lo que hacen es dar mucha plata a los bancos y compran a gran escala activos, que primero van a ser treasuries y después van a ser MBS. ¿Por qué compran treasuries? ¿Quién me puede decir? Porque es seguro. Porque es seguro, sí, pero son ellos mismos, digamos. Pero por algo más. ¿Por la hoja de balance? La hoja de balance del Banco Central se complica cuando compran activos, digamos. Se supone que el Banco Central está para manejar la tasa, pero hay algo ahí atrás. ¿Qué pasa cuando uno compra muchos activos de algo? Sube el precio. Sube el precio. ¿Y si sube el precio, qué es lo que pasa con la tasa? Baja. Baja, brillante. Entonces, ¿cuál fue la idea? La idea fue decir, no solo bajo la tasa, digamos, como acá. No solo te digo que la tasa va a ser baja, sino que donde pongo la palabra, digamos, pongo la plata. Y voy y compro. ¿Por qué lo que pasa? Si las tasas van a bajar y los bonos cotizan con una tasa alta es porque están baratos. Entonces voy y compro bonos para demostrarte todavía más que voy a bajar las tasas. ¿Lo ven? Es como darle más énfasis. Y además genera un efecto en el mercado porque salgo a comprar toneladas de bonos, le pego a ciertos bonos específicos y los reviento, hago subir de precio un montón, entonces la tasa la hago caer un montón. Entonces, además de lo que estoy diciendo discursivamente, portfolio manager mira la pantalla de Bloomberg y ve que hay alguien que está comprando bonos. Y las tasas se están cayendo y todo está cayendo y todas las tasas caen, entonces todo se tiende a tranquilizar. Con la idea de vuelta, restaurar los mercados financieros. ¿Sí? Esta tabla está en el paper de Laritzia, es el autor. Justamente busca mostrar, digamos, los programas de Quantitative Easing que lanzaron los primeros 4. Hay una frase bastante graciosa que dice que Quantitative Easing, esperen que la paso a español. Quantitative Easing funciona en la práctica, pero no en la teoría. Sí, es el tipo de prácticas que funcionan, digamos, pero después en la teoría son difíciles de mostrar, pero andan. Ahora vamos a ver qué andan.
El primer es el LSAP, que es básicamente, la traducción sería compra de activos a gran escala. Y acá está, se da desde noviembre del 2008 a marzo del 2009. ¿Qué compran? Bueno, 300 billions, o sea, 300 mil millones de dólares, de treasuries, 1.250 billions de MBS, 200 billions de deuda en general. ¿Esterilizado qué es? ¿Se acuerdan qué era esto de esterilizar la política monetaria? Esterilizado es si en algún momento después lo revirtió, o sea, si en algún momento después lo vendió. Y no fue esterilizado, lo compró y se lo queda. El segundo gran compra de activos a gran escala, entre noviembre del 2010 y junio del 2011. Comprar treasuries largos por 600 billones. Justamente buscando decir, ven que la tasa a largo plazo va a ser baja. Por eso yo compro esos bonos, porque están a tasas altas, están fuera de precio. Entonces voy y compro 600 billones. Claramente esto tiene un nivel de seriedad institucional. ¿Sí? Estos anuncios de quantitative easing se dan en un marco donde sale la Fed a decir, miren, vamos a comprar de este activo esta cantidad, ¿no? No es, digamos, no sé cómo decirlo formalmente, pero no es un pibe en una mesa haciendo clics, digamos, ¿no? Es todo un programa, está todo bien estructurado, no es una mesita. Y están gatillando órdenes, digamos. Está todo bien estructurado, bien monitoreado, también bien auditado. El tercer gran programa de este estilo se llama Twist, que justamente buscaba, digamos, comprar estos bonos que justo se habían perdido como sus precios, los precios que consideraban óptimos, compran por 667 billions. Esto fue esterilizado, o sea que después los volvieron a largar al mercado, digamos, los volvieron a vender. Y el tercero, compra a gran escala, se da del 2012 y el 2014, donde compran 40 billions por mes de MBS, que todavía quedaban dando vueltas, y 45 billions por mes de treasuries de largo plazo. Acá hay una cuestión que es que todavía al día de hoy hay bancos, como les dije al principio, que tienen estos MBS. Todavía hay bancos, estaba todo tan inundado de estos papeles que inclusive por más de estas compras y qué sé yo, todavía hay MBS dando vueltas. De hecho, vieron que hay ETF, hay de todo todavía. Pero bueno. Este es un pequeño cuadro que muestra los activos de la Reserva Federal. Lo más importante es lo que está acá. Hay dos, básicamente. Este celeste, que es Treasuries, que es toda esta masa que está acá abajo, y MBS, que es esto que está acá en color gris. Y tal vez esto que está acá en color bordeaux, que es el prestamista de última instancia. Fíjense, tenía ciertos activos que iban creciendo, tranqui. Cuando estalla la crisis, hay un montón de swaps donde garantizan intercambios, hay un montón de préstamos de última instancia que después desaparecen, después las instituciones financieras devuelven esa plata. Si uno tuviese que ubicar acá, en esta primer gran subida es el primer quantitative easing, que les decía que compran de todo, treasury, de todo. El segundo quantitative easing está como por acá y tiene que ver con un cambio de deuda de corto plazo por largo plazo. Buscaban como aplanar la curva de tasa de interés, lo que se conoce como la ETI, la estructura temporal de tasa de interés. Buscaban aplanar eso. Y el tercer quantitative easing, como les dije, fue paulatino, pero constante, donde fueron comprando 40 billions por mes de MBS y creo que 45 de treasury de largo plazo. Entonces ahí sí
una consulta con esto. ¿Se entiende entonces de qué se trata en este programa? Salen y compran activos. ¿Qué hora es? Ah, estamos. Muy bien, de horario. ¿Alguna pregunta, algo? Me frenan, ¿eh? A mí se entiende bien. Bien, genial. Y acá algunos ratios que tienen que ver con los activos del Banco Central en relación al PBI. Después del 2008 ven Reino Unido y el euro y la eurozona empezaron de golpe a comprar, ¿ven? Es este salto que está acá. Japón no, Japón va comprando despacito, pero después del 2013 arranca a comprar fuerte. Empieza a tener muchos activos el Banco Central japonés. Son dos cosas. Esta es la tasa de rendimientos del Treasury a 10 años, ¿ven? Del Treasury a 10 años, en cada quantitative easing, ¿ven? Cuando se anuncia acá esta zona, los quantitative easing, ¡pum!, se derrumba la tasa. Bueno, después sube. Acá este fue el que les dije que cambiaron de corto por largo, de vuelta vuelve a caer. Entonces dicen que el quantitative easing funcionó bien, no sobre todo por esto, sino cuando uno ve esto, que es como eso de la sobretasa que hablábamos. Fíjense que con los programas de quantitative easing cae y se mantiene bajo. Acá está lo del MEP, que no les dije qué significa, es esto, como programa de extensión de maturity, que es como de vencimientos, digamos. Bien, entonces todo esto, política monetaria moderna, hubo gente que se sentó a estudiar cómo le fue, qué impacto tuvo, por un lado en el PBI, claramente en la recuperación económica, y qué impacto tuvo en el CPI, en la inflación. Fíjense, acá hay distintos trabajos donde muestran, caso Reino Unido, por ejemplo, y Estados Unidos, el primer quantitative easing, impacto en el PBI positivo, impacto en la inflación positivo. Otros autores estudian el primer quantitative easing en Reino Unido, de vuelta, impacto. Generalmente se estima que el impacto sobre el GDP, o sea, sobre el PBI, es mayor que sobre la inflación. Lo cual, fíjense que casi todos los trabajos coinciden, lo cual nos tendería a pensar que es bueno el balance, que el quantitative easing logró funcionar bien y logró justamente cumplir con su objetivo, que era evitar la crisis. Después, claro, hay mucha gente que empezó a decir, che, ¿y por qué no desarman esto? Como que muchos empezaron a pensar, esto será una política monetaria de one shot, ¿no? Como que, ¿cómo hacemos para que esto siga funcionando en el tiempo? La Fed se está llenando de MBS. O sea, empezaron a surgir preocupaciones genuinas, digamos, sobre el uso y sobre la efectividad de esta política monetaria, ¿no? Esto es como el cuento del lobo, digamos. Si hacemos que el lobo aparezca todos los días, ¿qué impacto después va a tener esto? ¿Cómo evitamos que ciertas personas, cuando sale a comprar, no nos vendan de golpe? ¿Ven? Por ejemplo, acá, en el segundo quantitative easing. ¿Cómo aseguramos que cuando salen a comprar, ven, el primero como que hace caer la tasa? Si hace caer la tasa es porque sube el precio. Pero en el segundo, como que aprovechan y se descargan de todos los MBS, de todas las cosas que tenían. ¿Sí? Entonces fue como una especie de solución de mercado, si quieren, para ir limpiando las hojas de balance de las instituciones financieras. Pero muchos decían, che, guarda, pues estás limpiando la de las instituciones financieras, pero estás ensuciando la del Banco Central. Muchos decían acá, esto generó bastante controversia, el hecho de que compren mensualmente cierta cantidad, porque decían, ¿no será que se les hizo costumbre? ¿O no será que nadie quiere ser... disculpen el ruido afuera. Muchos decían, ¿no será que justo quieren... o sea, nadie va a querer ser el que después venda esto y derrumbe el precio de los activos. ¿Lo ven? Es como que es difícil ponerse desde el punto de vista de los incentivos de ser el que
el que generó un derrumbe en los mercados, ¿no? ¿Quién quiere ser el que generó un derrumbe en los mercados? Es como compleja la situación. No sé, ¿ahí qué opinan ustedes? Si les parece bien, les parece mal esto. Si me preguntan a mí, mi opinión es que sirvió en su momento muchísimo y funciona bien, pero creo que no debería ser usado tanto. En la pandemia también hubo un quantitative easing ahí fuerte. Después, lo contrario es el QE es el quantitative easing, lo contrario es el QT, que es el quantitative tightening, que es como eso, ¿no? Como volver para atrás estas cuestiones. Yo soy de las personas que tienen ciertas dudas sobre cuán para atrás van a volver los bancos centrales sobre este camino. Pero lo cierto es que ha funcionado, como les dije, y ha logrado que los países salgan de la crisis. Se ha incorporado a la herramienta política monetaria que tienen los países. Ahí hay que ver cómo operan después los incentivos sobre los que manejan la Reserva Federal y los bancos centrales. Lo que sí se destaca es que son programas transparentes, ¿no? Anunciados. Hubo todo un debate sobre, bueno, ok, se entiende, es una operación de mercado abierto, una operación donde el Banco Central sale a comprar activos. Bueno, primero, ¿qué comunicamos? ¿Comunicamos a qué precios vamos a comprar, qué vamos a hacer? ¿O el mercado se nos va a adelantar, entienden? Y por otro lado, ¿cómo lo decimos? ¿No? Si uno mira este cuadrito, pareciera que el mercado todo el tiempo estaba esperando que haya otra vez alguna operación donde el Banco Central se ponga a operar en los mercados. Hay quienes dicen que el rol del Banco Central no es justamente operar en los mercados, ¿no? Que debería mirarla de afuera, digamos, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que en estos casos de Zero Lower Bound, donde tenemos esa frontera de que no podemos bajar más la tasa, este tipo de políticas nos dan cierto aire. Ahí también este Forward Guidance también tiene bastante fortaleza. De hecho, hasta el día de hoy se usa eso. Se reconoce que es más inocuo, tal vez, porque simplemente es anunciar como la política monetaria futura, un sendero de tasas probable. Entonces eso alinea a los agentes a pensar qué es lo que va a hacer el Banco Central y los lleva por cierto camino. En ese sentido, creo que la parte de la comunicación, tuvieron ustedes una clase, ¿no? Con una persona que trabajó especialmente en comunicación, ¿no? El Banco Central nuestro, sí, tuvieron, ¿no? Sí, fue la clase del lunes. Ay, no me sale el nombre ahora. Bueno. Fede Forte, ¿no? Bueno, eso, la cuestión de la comunicación es clave, porque en la medida en que uno logre comunicar bien las cosas, como habrán visto, uno puede generar resultados solamente anunciando las cosas bien, como uno las va a hacer. Muchos autores también se preguntaron los efectos en el largo plazo de este tipo de políticas, y eso está acá, en este cuadrito, donde nos muestran cuál es la respuesta, digamos, del PBI y de la inflación a un 1% de incremento del quantitative easing en Reino Unido y en Estados Unidos. Fíjense cómo esto es lo que les decía de que se considera que funciona bien. El impacto en el GDP, la línea roja es como la media y estos son como intervalos de confianza, ¿no? Fíjense, esto es una función de reacción en realidad, pero para no entrar en detalles, miremos la línea roja. Fíjense que el GDP, cuando hacemos un quantitative easing, ¡pum!, aumenta bastante. Después, claramente, ese efecto con el tiempo se va perdiendo, pero la inflación aumenta un poquito, ¿ven? Un poquito y casi que no se ve alterada. En Estados Unidos el efecto sobre el PBI es claro, pero también es claro el efecto sobre la inflación. Entonces, bueno, si un banco central, dada una crisis,
catastrófica como la del 2008-2009, está dispuesto, digamos, a sacrificar un poco de inflación para no entrar en una recesión terrible o para no generar un riesgo sistémico mayor, podría ser una política que se use. Algunos hablaban de que, vieron que, ¿se acuerdan que les conté que quebró un banco regional en Estados Unidos, el First Republic Bank quebró? Bueno, no es gracioso, es triste, pero quebró otro banco que se llama Republic First Bank hace una semana. Y digamos, ahí el Banco Central, fíjense que no salió como prestamista de última instancia. Está como cambiando un poco el rol que tenía antes de la crisis, digamos. Si bien hay dos conceptos que se usan, que son el de too big to fail, o sea, demasiado grande como para dejarlo caer, o demasiado conectado para dejarlo caer, son las dos ideas que se usan. Lo cierto es que el hecho de que el Banco Central esté como prestamista de última instancia podría generar ciertas cuestiones complejas en el sistema financiero o un sobre-riesgo. Entonces, por eso es que, como vimos, Lehman Brothers lo dejó quebrar, digamos, o sea, no salió como prestamista de última instancia. Este que está acá, como fue antes y como logró un acuerdo con JP, bueno, dijo, ok, lo rescato. Pero en el caso de Lehman Brothers era tan grande que no se pudo hacer nada. Así que bueno, esa es la idea de la clase de hoy. Les recomiendo que lean los textos, que seguramente le va a quedar todo más claro. Acá está todo, estos es para el que le interesa o quiera hacer la tesis de tema o algo así. Acá hay como mucha más bibliografía, pero la bibliografía que ustedes tienen que ver, recuerden que es la del cronograma. Les dejé mi mail y si no me buscan acá en Bloomberg, me pueden buscar también. Me buscan acá y me chatean por acá, por donde les quede mejor. Ahí estoy. Por acá, por donde les quede mejor, me escriben. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que me quiera decir. Bueno, genial. Entonces, si nadie tiene ninguna consulta, hasta acá hemos llegado hoy. Espero que les haya gustado la clase. Que tengan una excelente semana y un muy buen fin de largo. Que les vaya muy bien en el segundo parcial, pero no les vuelvo a ver, así que muchos éxitos para el segundo parcial y para lo que tengan que rendir. Muchas gracias. Chao, gracias. Nos vemos. Chao, gracias.